Muchísimas gracias por la oportunidad de participar y ser parte de todos ustedes. Yo vengo de un hospital de México y les hablaré de complicaciones de rellenos faciales. Siempre agradecida con mi equipo de trabajo porque las cosas no las hacemos solos. No tenemos ningún conflicto de intereses. Hablando de los rellenos faciales, pues surgen en el siglo XIX y surgen por los pacientes que sufrían una lipoatrofia por el VIH-Sida, por el uso de los antirretrovirales. Posteriormente su uso aumenta cuando también es para fines estéticos y obviamente al aumentar su uso aumentan sus complicaciones. Tenemos los tres grupos ya conocidos por todos, que son los rellenos absorbibles, aquí entra el ácido hialurónico, los rellenos que estimulan la producción de colágeno y los rellenos permanentes que están en teoría proscritos desde 1970. Las complicaciones pues pueden ser desde el sitio de inyección, que son las más frecuentes, la técnica, alergias o infecciones. Y de las más temidas y menos frecuentes, las oclusiones vasculares. Y como lo vamos a ver más adelante en el taller, la anatomía o el conocimiento de la anatomía es primordial para nosotros tratar de evitar estas complicaciones. La arteria supraorbitaria, la supratroclear, la arteria angular, hay que cuidarlas mucho. Y obviamente, al ver estas complicaciones, una de las más temidas para nosotros es la pérdida de visión asociada a la inyección de ácido hialurónico. Entonces, al revisar la literatura, encontré este review del año 2019, en donde ellos encontraron 44 casos desde el año 2004 hasta el año 2019, donde hubo pérdida de visión parcial y total por una oclusión vascular de la arteria central de la retina, de ramas de la arteria central de la retina y de la arteria oftálmica. Entonces, no es tan infrecuente como creemos. 44 casos, pues suena, en pérdida visual, suena bastante. Y las complicaciones en el tiempo, que pueden pasar hasta 30 años si el paciente desarrolla una enfermedad inmunológica debido a los rellenos. Obviamente esto dependiente de la idiosincrasia del paciente. Sigue siendo el estudio de histopatología el mejor para saber el tipo de relleno que tiene un paciente. Obviamente un paciente que nos llega después, que nosotros no le aplicamos el relleno y que queremos saber qué tipo de relleno tiene. Y aquí podemos ver granulomas, que es más frecuente que se formen por colágeno. En el ácido hialurónico es menos frecuente, pero acuérdense que han surgido tantas marcas que lo combinan con otras sustancias y al ser combinado, esto para que dure más tiempo, es lo que produce los granulomas o la reacción a cuerpo extraño. Y el ácido poliláctico también produce granulomas. Y aunque el silicón es un relleno permanente que en teoría ya no debe utilizarse, pues lo seguimos encontrando. Y lo que genera es una reacción a cuerpo extraño, un infiltrado linfocítico perivascular y esos espacios vacíos que encontramos en la histopatología. Siguiendo buscando en la literatura, encontré este otro review en donde nos habla del tratamiento, de las complicaciones más frecuentes y lo que tenemos que hacer. Es un consenso de expertos, así que está muy interesante porque nos habla de qué hacer, en qué momento hacerlo, y es un consenso de varios expertos en donde tuvieron sus reuniones para poder llegar a estas conclusiones. Así que nos puede ayudar en caso de que tengamos alguna de estas complicaciones. Y obviamente estamos esperando el taller porque nosotros siempre estamos tratando de estar familiarizándonos y conocer más acerca de esto. Entonces, posteriormente llegan los pacientes. Llegan los pacientes, que estos pacientes tienen en común que a todos se les aplicó un relleno que se les aplicó a algunos hasta con 6 o 7 años previos a que llegaran con nosotros. Y entonces nos preguntamos, ¿quién conoce el tipo de rellenos? ¿Quién conoce mejor la técnica y la zona de aplicación? ¿Quién resolverá las complicaciones? Y pues vamos a ser nosotros los que nos enfrentemos. Entonces ahora sí vamos a ir con valentía y les presento este caso
de este paciente que le aplicaron hacía más de 6 años un relleno y llega con un ectropion muy importante, con problemas de superficie ocular, las pestañas le estaban contactando el ojo, tenía un simbléfaron y en este momento de su vida el paciente estaba más interesado en mejorar sus problemas de superficie ocular que habían llegado hasta úlcera que su aspecto estético. Y entonces decidimos entrar y hacer una incisión subciliar, llegar hasta tomar un injerto de mucosa labial para el simbléfaron, hacer una cantoplastía y quitar toda la piel afectada, y ese es el relleno. Ese lo enviamos a patología y tomamos un injerto retroauricular para el defecto que nos quedó de la lamela anterior. El paciente, ese es el posoperatorio inmediato, y en la histopatología nos confirman que es silicón, un relleno que está en teoría contraindicado. Vemos al paciente en el mes del posoperatorio y tiene un aspecto mucho mejor. Sin embargo, a los 2 meses vemos que el paciente otra vez tiene un ectropion del lado izquierdo. Siempre ese fue el ojo más afectado y el que tuvo el antecedente de la úlcera. Y entonces pues hay que seguir apoyando a ese paciente y decidimos ahora cargar al párpado inferior, pero con una hamaca de facial temporal. Entonces agarramos una hamaca y la vamos a fijar al tarso, a la zona del tendón cantal medial y realizar unos orificios en el reborde temporal para de ahí fijar y de ahí tratar de cargar a ese párpado. Aquí vemos cómo lo fijamos en la hamaca y así es como nos queda en el posoperatorio inmediato. Así vemos al paciente en el posquirúrgico, mejor en su sintomatología. Sin embargo, después vemos que continúa con ese ectropion lateral y obviamente con molestias. Entonces decidimos ponerle un espaciador. En la segunda imagen está un espaciador de dermis acelular para tratar de subir un poco el párpado y hacemos un colgajo órbito-malar, el cual lo vamos a fijar al periósteo. Y aquí vemos cómo con ese colgajo tratamos de otra vez dar la fuerza mediante el periósteo. Y resulta que el silicón pues hace una colección exactamente inferior al canto, se tocaba como un aspecto gomoso, decidimos retirarlo y poner un injerto en esa zona. Y el paciente acude posteriormente, mejoró la posición del párpado inferior, mejoró, pero vemos cómo el canto se encuentra descendido por una retracción que genera la cicatriz de la última intervención. Y pues prometimos que íbamos a volver. Entonces decidimos entrar nuevamente y realizamos una pequeña tira, pero tratando de alargar en este caso el párpado. La fijamos al reborde en la parte interna y un pequeño colgajo órbito-malar también fijado al periósteo. Y el paciente, actualmente este es el posoperatorio temprano, de hecho esto fue la semana pasada, la última cirugía, y la verdad es que pues nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado con este paciente porque han sido varias intervenciones y sobre todo sus molestias de superficie han mejorado bastante. Y rápidamente les presento a otros pacientes. Esta paciente llega porque tiene una zona abultada en el párpado inferior izquierdo. Nos dice que le pusieron este relleno de ácido hialurónico que se llama Propcel. Lo buscamos en Google y en todas sus imágenes dice caution, precaución. Se hace una blefaroplastía 4 párpados convencional y se envía a patología y encontramos una inflamación crónica granulomatosa de tipo reacción a cuerpo extraño. Aquí vemos cómo quitamos el relleno en la blefaroplastia inferior. Y aquí vemos el resultado de la paciente. Aquí tenemos otra paciente que llega también con una zona en el párpado inferior derecho y decidimos meterla a cirugía a una blefaroplastia 4 párpados convencional. Vean en la primera imagen cómo se ve todo
el relleno, y en la patología nos dicen que es silicón y que también está generando una reacción a cuerpo extraño. Aquí vemos el resultado de la paciente. Y esta otra paciente, la cual a la hora de hacer una blefaroplastia inferior encontramos estos depósitos de relleno y posteriormente se tiene que manejar con esteroides y con una acantoplastía para mejorar su aspecto. Y entonces, pues sabemos que los rellenos tienen muchos beneficios, todos estamos queriendo empaparnos de esto, conocer más, aplicarlos, pero pues siempre hay que hacerlo con precaución. Y pues indispensable conocer el tipo de relleno que se va a utilizar, la técnica, la zona de aplicación y las reacciones adversas. Obviamente, al aumentar las aplicaciones, sobre todo por personal no médico, están aumentando las complicaciones y esas complicaciones van a ser nuestras. Así que el médico que interviene a cualquier paciente debe comprender el potencial de las complicaciones y ser capaz de manejarlas adecuadamente. Muchas gracias. Con orgullo debo decirles que tenemos un fellow de aquí de República Dominicana en nuestro hospital, así que México y República Dominicana estamos siempre unidos. Muchas gracias.